Dios no va a dejar de decirnos, creo yo, en toda nuestra vida, que es tiempo de permanecer de pie. A Dios le gusta la gente que se levanta, pero no solamente permanece en pie, se levanta, sino que camina al objetivo y al propósito que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. ¿Sí sabías que tienes un propósito en la vida? ¿Sí sabías que tienes propósito en la vida? Que no solamente viniste a ocupar un lugar en la tierra, no, sino que si Dios te formó, Dios tiene un propósito para ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que el problema es que muchas veces estamos derrumbados, estamos destruidos. Las situaciones al paso del tiempo en nuestra vida, en nuestra historia, nos han marcado. El problema es cuando la gente se queda estático en un lugar, se siente derrotado y no se levanta. La palabra de Dios siempre tiene un consejo para nosotros y una palabra de ánimo que nosotros debemos estar dispuestos a recibir. Nuestra vida no depende de lo que piensen de ti. Tu vida, la victoria de tu vida no depende de las circunstancias. Depende de lo que Dios dice quién eres ante Él. Dios te ha llamado para que tú te levantes. Dios te ha llamado para que tú cobres nuevas fuerzas. Dios te ha llamado para que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y la palabra que hemos recibido aquí creo que ha llegado al corazón de los que pueden creer y tomarla porque es para ti. Y seguido pronunciamos la palabra, esto no es para todos. Y muchos dicen, han entendido y dicen, esto es para mí. Cuando tú tomas la decisión de tomar la palabra, de plantarla, de ponerla por obra, cosas grandes y maravillosas van a suceder en tu vida. El tema de hoy que quiero yo y compartir con ustedes es precisamente eso: levántate y continúa. En el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia. El versículo 29, el capítulo 29 no está. En Guatemala hay una iglesia, la iglesia del pastor Cash Luna, Casa de Dios, tiene un congreso año con año y se llama Hechos 29. Y yo me pregunté por qué Hechos 29 si no está en la Biblia. Es que el capítulo 29 lo escribimos nosotros en la historia que nosotros estamos viviendo como iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia continúa su paso firme. La iglesia no está derrumbada. La iglesia se levantó para permanecer hasta que Cristo venga, cuando la iglesia va a ser levantada. Pero si la iglesia está aquí, tú estás hoy aquí en este lugar, es que la iglesia está viva. Tiene la oportunidad todavía de vivir, de compartir, de estar de pie para compartir a otros de que Jesús vive. Entonces nosotros como iglesia estamos aquí para levantarnos y continuar, para levantarnos y seguir y cumplir y ver los resultados que todavía Dios tiene para la iglesia. Nosotros estamos comprometidos con Dios a continuar la historia de la iglesia en nuestros tiempos. Al analizar los acontecimientos de la iglesia al paso de los años, de los siglos, la iglesia ha tenido diferentes etapas, ha tenido persecuciones, muchos han muerto por causa del evangelio. Nosotros podemos decir que en estos tiempos realmente vivimos en una paz, que si tú no quieres venir a la iglesia no vienes, que si tú no quieres predicar a Cristo no lo predicas, que si tú no quieres hacer algo simplemente no lo haces. Hay lugares y no lo haces, tal vez porque no te sientas comprometido con Él. Se dice que las iglesias merman cuando hay persecución en los países que ha habido persecución, y los verdaderos cristianos, quiero decirlo, los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos de Dios permanecen, a veces en los subterráneos. En China todavía son perseguidos. Muchos de los cristianos que hoy están en China tienen que reunirse por las noches en la oscuridad. No tienen Biblias. Ha visto videos, yo creo, en YouTube donde han llegado cajas de Biblia. Y yo quiero decirle que la iglesia de Dios y de hoy está comprometida a vivir la etapa de Hechos 29, la continuación de la iglesia. Pero es necesario que la iglesia entienda que es tiempo de levantarse, que es tiempo de vivir verdaderamente un cristianismo genuino y real. Yo leí un libro ya hace algunos años, cuando yo recién me convertí. Fue un libro que marcó mi vida cuando lo leí. Y era Torturado por Cristo o Por causa de Cristo, de Richard Wurmbrand. Y por ahí tenía una imagen, por ahí en pantalla, Eunice, de ese libro. Porque ese libro marcó mi vida. Había leído
otros libros, había leído diferentes cosas que tal vez no eran relevantes, pero cuando recibo a Cristo, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios empezó a marcar mi vida. Pero uno de los libros que yo pude leer fue Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand, y esa es una de las portadas de este libro que él escribió. Y él relata una historia en los países donde en la época nazi los cristianos eran perseguidos y fueron encarcelados, y muchos cristianos murieron, no solamente los judíos. Cristianos eran encerrados con los judíos en campos de concentración. Algunos piensan que solamente judíos estaban ahí. Estaban muchos cristianos de diferentes países, de Polonia, de los países donde tenía influencia la corriente nazi de Adolfo Hitler. Y Richard Wurmbrand vivía en Polonia. Y Richard Wurmbrand fue perseguido y él vio morir a muchos de sus hermanos en Cristo porque los cristianos no eran bien vistos. Fue llevado hasta una prisión donde fue encerrado porque se negó a rechazar a Cristo como su Salvador. Estaba fácil para muchos. ¿Por qué? Porque simplemente que dijeran: escupo la Biblia, niego a Jesús y soy libre para seguir viviendo por mi familia, por mis hijos. Pero muchos dijeron: yo prefiero morir antes que negar al Salvador de mi vida. Y muchos murieron. Richard Wurmbrand no negó a Jesús. Fue llevado hasta una cárcel donde había muchos cristianos por la causa de Cristo. Y yo viví esos momentos cuando yo empecé a leer el libro. Yo estaba ahí con él dentro de la cárcel, aunque sin los sufrimientos. Yo podía vivir y ver, experimentar con mis ojos dentro. Miraba el lugar donde estaba. Dice: muchos hemos oído hablar de Job, pero yo conocí muchos Job dentro de la prisión, de la cárcel. Conocí a un hermano, y no recuerdo el nombre, se me fue, está en el libro de Richard Wurmbrand. Pero dice: fue echado en prisión. Cayó un día por estar predicando en las plazas con su Biblia. Le fue despedazada su Biblia, fue echado a prisión, fue golpeado y fue mandado. Y dentro de la cárcel se encontró con muchos que no conocían de la palabra. Y este hermano empieza a predicar. Dice Richard Wurmbrand: yo lo viví con él, yo estuve allí con él. Y cuando yo leí el libro, yo me sumergí, me parecía mirar ese cuadro en aquella cárcel, en aquella oscuridad. Y él empezó a predicar la palabra dentro de prisión. Y cuando es sorprendido por los guardias predicando la palabra dentro de aquella celda, a los hombres que estaban interesados recibiendo el conocimiento que Dios le había dado a este hombre, es tomado. Y sabían los que estaban ahí en esa prohibición, que alguien que hablara de Jesús y de la palabra la iba a pasar muy mal. Y es sacado aquel hermano y es llevado y es golpeado cruelmente. Lo golpean, lo azotan, lo toman otra vez, lo llevan en peso, abren la prisión, lo agarran y lo avientan adentro. Y cae aquel hermano, y un silencio total en la prisión. Y no se atrevían a irlo a tocar mientras los soldados estaban ahí, pero las amenazas eran para ellos: siguen hablando de Jesús y les va a pasar esto que le pasó a él. No pasaron muchos minutos y aquel hermano empezó a levantarse, se incorpora, dice que se sacude un poco, se acomoda la ropa y dice: ¿en qué íbamos, hermanos, cuando nos interrumpieron? Y siguió predicando la palabra. Eso es amor a Jesús. Y a pesar de todas las circunstancias, siguió predicando a Jesús. Un día el hermano Richard Wurmbrand, cae el gobierno nazi y muchos de los que estaban en cárceles salieron a predicar a Jesús. Richard Wurmbrand fue uno de ellos. Llegó a Estados Unidos, escribió el libro, las vivencias de él, de lo que pasó al ser torturado por causa de Cristo. Por eso le digo, haciendo conciencia, que la iglesia de hoy muchas veces no tiene en realidad conciencia de la libertad, del privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios.
A veces nos desalentamos por cualquier cosa. A veces no oramos porque no tenemos tiempo. Hacemos a un lado las cosas que son importantes para vivir una vida en Cristo realmente de victoria en victoria. Entonces es necesario levantarnos y continuar en lo que Dios quiere que nosotros continuemos en la historia que se debe escribir hoy en nuestros tiempos, la historia de la iglesia gloriosa de Jesús, que Él murió en una cruz para que nosotros pudiéramos continuar realmente el trabajo, y nos dijo: les voy a dar poder. Va a venir poder sobre ustedes. Vayan, hagan discípulos, levanten a otros, prediquen la palabra, hablen de la verdad. Dice Jesús, va a seguir diciendo de lo que yo hice por ellos. Pero si tú no entiendes el amor y aprecias el gran tesoro que tenemos en la sangre de Jesús, la iglesia no va a poder continuar el trabajo que hoy tiene. Yo lo quiero llevar al capítulo 28 del libro de Génesis, y quiero hablarles de Jacob. Jacob era un hombre con defectos, era un hombre tan común como somos nosotros hoy. Pero un día recibe la palabra de que tenía que levantarse y no estar estático, sino continuar. Y en el versículo 1 nos encontramos la historia y el cuadro de Isaac con su hijo Jacob. Y dice el versículo 1: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate. Aquí está una palabra de Isaac sobre él y de lo que hemos estado hablando, y de lo que Dios nos va a seguir diciendo, que en el lugar donde hiciste, se puede decir, tu forma de ser. Y a veces no te quieres mover tan fácilmente del lugar. Y no digo de casa, no estoy hablando de eso, aunque puede ser en determinado momento, sino a veces del conformismo en el que te sientes bien. Tienes un trabajo, tienes una iglesia, vas a la iglesia, vas y vienes de tu trabajo, vas y vienes a la iglesia, pero no hay nada que pasa. Dios te está llamando y te quiere mostrar que hay algo más poderoso que puede suceder cuando tú percibes que Dios te trajo para algo más y más grande que solamente en un círculo en el cual nos movemos. Hay cosas que Dios va a tratar de romper en este tiempo, y que está rompiendo ciclos en la vida de muchos, y que está tratando de decirte: es necesario que mire las cosas diferente, es necesario que mire las cosas de otra perspectiva. Cuando tú aprendes a mirar solamente en una perspectiva, no sabes muchas veces que otra forma puede tener lo que tú estás viendo de alguna manera, de una forma, y no sé si me doy a entender, pero cuando tú estás mirando a lo lejos una figura, un cerro que tiene alguna forma, lo miras en otra perspectiva y vas a mirar que no es la misma perspectiva en la que lo miras hacia el norte, cuando lo miras de este o de oeste o del otro lado de aquel cerro. Notas que tiene otra forma. Así Dios quiere que también nosotros podamos mirar las diferentes formas en las cuales quiere que miremos nuestra vida, nuestros ciclos de vida. Dios tiene cosas más que mostrarte, pero es necesario que empieces a mirar diferente, de otra perspectiva, que hay cosas realmente grandes que Dios quiere hacer contigo. Cuando llama Isaac a Jacob y lo bendijo, le estaba rompiendo un ciclo en su vida. Jacob estaba contento con su familia. Dime si tú no estuviste contento en el tiempo que tuviste en casa con tu familia. ¿Quién no estuvo contento? ¿Quién no recuerda su niñez? ¿Quién no recuerda cuando mamá hacía tortillas, comida, escuchabas en las mañanas y estabas contento, a gusto? Pero ese ciclo se iba a acabar en algún momento de tu vida. Fuiste sacado de allí. ¿Por qué? Porque tenías que hacer otra vida. Tenías que seguir el ciclo de tu vida. Y cuando nosotros fuimos movidos, empezamos a mirar que ganarse el pan con el sudor de la frente realmente no lo habíamos apreciado, porque papá y mamá trabajaban y nosotros nomás le empacábamos, ¿verdad?
Nosotros nomás le poníamos. Pero cuando nosotros tuvimos que ver que la vida no era en la perspectiva que la mirábamos de niños, sino que la enfrentamos en una realidad, nos dimos cuenta que teníamos que esforzarnos. Nos dimos cuenta que teníamos que levantarnos temprano. Nos dimos cuenta que había cosas diferentes. Nos dimos cuenta de los problemas que realmente pasaron nuestros padres cuando nosotros lo vivimos. Y hay algo que todos concordamos, los que somos padres. Nunca entendimos lo que era ser padre, aunque lo mirábamos, hasta que nosotros fuimos padres. Y que nos despertaba un llorido a las 2 de la mañana cuando teníamos que trabajar, y que tu esposa estaba en condiciones de no levantarte, y tú como varón te tienes que levantar, y escuchando los lloridos y decir: Señor, voy a trabajar mañana. Pero esa era parte de romper el ciclo de tu vida, que miraras también y apreciaras lo que tus padres sufrieron por ti. Hoy mucho lo entendemos, ¿verdad? Hoy mucho lo entendemos. ¿Por qué? Porque fue roto ese ciclo, porque era necesario mirar de la perspectiva y vivirlo realmente, que no era como nosotros pensábamos. El versículo 2 dice: levántate, le dice Isaac a Jacob. Ahí estaba rompiendo con un ciclo en su vida. Levántate, ve a Padán Aram, casa de Betuel, porque ya lo miró grandecito al muchachito, y dijo: este no está muy bonito, a lo mejor si se queda en casa no se me casa, entonces lo voy a mandar, pero no agarres mujeres de las hijas de Canaán. Entonces aquel viejito Isaac le dice: levántate, hijo, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces ahí es donde Jacob dice: bueno, pues ahí a lo mejor se me está abriendo la oportunidad. Y como ya estaba grandecito él y su corazoncito latía, dijo: pues voy a buscar y voy a mirar. Pero en ese trayecto, en ese paso, lo que pasó en la vida de Jacob transformó su vida, porque Dios tenía un plan grande para él. Él no lo sabía. No lo sabía, pero en el camino hacia la tierra donde él se dirigía, Dios tuvo un encuentro con él, porque Dios decidió encontrarlo en el camino. Él no sabía, por él no hubiera salido tal vez tener un encuentro con él, pero Dios tenía un plan con él. Pero el versículo 3 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Aquel hombre sabía de lo que le estaba hablando. Isaac sabía de lo que le estaba hablando. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí Isaac le estaba dando una promesa, que era necesario que él se levantara, entendiera que Dios lo quería bendecir haciendo las cosas diferente. Ese es el problema de nosotros. Sabemos que Dios nos quiere bendecir, utilizamos la palabra: Dios te bendiga, miro las publicaciones, Dios está conmigo, pero ciclos no se rompen a veces. La gente sigue viviendo igual, la gente sigue haciendo lo mismo. No van a suceder cosas grandes si no haces cosas diferentes. Todo aquel que quiere ver cosas diferentes en su vida va a tener que hacer cosas diferentes también. Si tú estás haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Lo más probable es que te quedes igual, te mueras viejito con lo mismo que tienes. Pero si tienes un Dios grande, que Dios te ha llamado con un propósito, es necesario que tú entiendas que tienes que levantarte, que tienes que hacer cosas diferentes. Es necesario que entiendas que tienes que seguir el camino, escribiendo la historia, no la que te dijo el maestro que tú tenías para ti, no la que te dijeron los amigos, sino que la historia que tiene Dios escrita para ti. Porque ¿sabes por qué te lo digo? Porque la historia escrita para ti en los planes de Dios está la historia de la iglesia de hoy, que tiene que levantarse, que tiene que impactar al mundo, que tiene que mirar el mundo, que hay una iglesia diferente hoy. Pero ¿cómo vamos a hacer la diferencia? Como iglesia, levantándonos, caminar, ir al propósito y al proyecto que Dios tiene para nosotros. No tu proyecto puede ser bueno, pero yo te voy a decir que en los planes de Dios, el proyecto de Dios va a ser el que va a funcionar, no el tuyo.
Tú puedes estar conforme y puedes llegar al final de tus días diciendo: tuve hijos, hice una casa, tuve una mujer y ahora estoy listo para irme. No. El propósito de Dios va mucho más allá que solamente una vida, vivir una vida por vivirla. Dios tiene planes maravillosos, te lo aseguro, para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus niños, no importa los años que tengas. Si tú puedes entender que Dios llamó a Moisés, lo sacó de allá del desierto cuando estaba él cómodo viviendo allí cuidando las ovejas que ni eran de él, y estaba muy contento ahí mirando los campos. Si Dios pudo levantarlo con los años que tenía, Dios puede hacerlo contigo, no importa los años que tú tengas. Si tan solo puedes decirle: Señor, yo quiero cumplir el plan que tú tienes para mi vida, tenga los años que yo tenga. En Génesis 28 miramos el cambio de una historia, de un hombre que se levantó como el padre de la nación de Israel hoy. Y le fue cambiado el nombre de Jacob, le fue cambiado el nombre a la nación que hoy lleva el nombre de él, Israel, que Dios le puso. Pero cuando él pudo entender que había algo que se movía más allá por las palabras de su padre, en sus planes no estaba tener un encuentro con Dios, pero en los planes de Dios sí estaba encontrarlo en el camino. Pero tuvo que salir de su casa. ¿Te das cuenta? En la casa de su padre no podía hablarle igual que en el camino a la tierra donde iba. Si él no se levantaba, caminaba e iba al lugar donde su padre lo había mandado, él no pudiera haber tenido un encuentro con el Señor, porque no hubiera habido obediencia de levantarse y continuar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la continuación de tu vida? Y quiero hacerte esa pregunta. Creo que has llegado a un punto, aunque te sientas bendecido, Dios haya hecho algo en este lugar, aunque seas y tengas un liderazgo en la iglesia, dile al Señor, pregúntale todos los días: Señor, ¿qué sigue ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Señor, ¿qué quieres en este día? ¿Qué quieres que haga? Lo que pasa es que a veces no preguntamos a Dios, y al no preguntar a Dios, estamos dejando a un lado el plan de Dios. Porque si no hay revelación del Espíritu Santo, no oras, no hay revelación, no va a pasar nada. Necesitas ponerte en camino, caminar de verdad al encuentro. No sabes lo que va a pasar, pero haz algo diferente. Creo que hemos estado hablando y bombardeando con esta palabra a la iglesia. Levántate, y les quiero mencionar, solamente por mencionarle algunos de los temas que hemos estado tocando, temas que hemos tenido aquí los que predicamos. Levántate en oración, levántate en santidad, fueron temas tocados aquí en estas semanas. Levántate en autoridad, un tema que trajo Saúl. Levántate y acciona. Levántate en compasión por los demás. Adolfo hablaba de este tema en el domingo pasado. Pero yo quiero decirte que sin la esencia, el pilar de todo lo que nosotros vamos a hacer, se puede convertir en emoción si no comienza con lo primero, en oración. ¿Sabes por qué? La emoción nunca va a poder sustituir la oración. La emoción, te voy a volver a repetir esto, porque en la iglesia surgen las emociones, te emocionan muchos, pero las emociones se van. Cuando tú entiendes que la oración es el principio de todo, puedes tú tomar realmente las riendas de tu vida, dirigirte al objetivo que Dios tiene, al caminar y levantarte, porque sabes que por medio de la oración Dios te va a estar hablando y guiando al propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida es el propósito también de la iglesia de hoy. ¿Por qué las iglesias no crecen hoy? ¿Por qué las iglesias no se multiplican hoy? ¿Por qué las iglesias realmente no tienen una manifestación de milagros hoy? ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se conforma como iglesia de estar ahí, pero no buscar al Dios, al Señor de señores, el Señor de milagros, y pueda haber manifestaciones gloriosas de Dios, las que Él quiere hacer en este tiempo. El día miércoles que vamos a estar orando, vamos a tener una pequeña enseñanza antes, vamos a orar, pero una pequeña enseñanza de hombres que están buscando a Dios y que están mirando cosas diferentes. De lo que compartía Saúl, y que desde hace tiempo también puse unas enseñanzas de Sid Roth. Sid Roth es un judío
convertido al cristianismo, a Jesús, que tiene un programa en los Estados Unidos y se llama Es Sobrenatural, y habla de la iglesia sobrenatural que debe moverse. Y hay una entrevista con uno de los pastores de Estados Unidos que realmente entendió el propósito donde la iglesia debe moverse, y cuando él lo entendió, empieza a orar y empiezan a suceder cosas sobrenaturales en la iglesia. Esta es la iglesia que Dios quiere que se mueva hoy, una iglesia sobrenatural, una iglesia que se asombre al principio de lo que un Dios grande y poderoso puede hacer en la vida de los que realmente necesitan un milagro de transformación, y no solamente de transformación, un milagro, un toque en sus cuerpos, en sus vidas. Dios está dispuesto a hacer esto en la iglesia de hoy, una iglesia sobrenatural. Esa es la iglesia que debe moverse en el día de hoy, una iglesia sobrenatural. Porque le voy a decir una cosa: muchas de las cosas que nosotros hacemos en casa, que nosotros hacemos en la iglesia, las pueden hacer muchos y pueden moverse por emociones. Hay una cosa que no va a poder sustituir, y te lo tengo que mencionar: la oración no va a sustituir ninguna cosa. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer sin oración y pueden ser hechas por emoción, pero ninguna cosa puede sustituir la oración. Por eso vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir motivando a la iglesia que tenemos que orar, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. La palabra nos dice que las cosas grandes y maravillosas de un Dios poderoso se manifestaron cuando hubo hombres que se arrodillaron, cuando hubo hombres que adoraron, cuando hubo hombres y mujeres que buscaron. Empezaron a suceder cosas grandes, y las cosas cambiaron. Fueron trastornados reinos y naciones cuando una iglesia se levanta poderosa en el libro de Hechos, porque había hombres que oraban, que buscaban a Dios. El Espíritu Santo llegaba, bautizaba, transformaba, y las ciudades empezaron a ser trastornadas por una iglesia que se movía en lo sobrenatural, una iglesia que se levantó para moverse en lo sobrenatural. ¿Me entiende? Es allí donde Dios realmente se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, pero no solamente levantarnos, sino tenemos que continuar. ¿Y cómo tenemos que continuar? Realmente conociendo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo conozco el propósito de Dios, pastor? Ora. Tienes que orar. Pero no hay otra manera, no hay otra manera en que Dios pueda hablarte a ti, solamente cuando oras. El problema de la iglesia muchas veces, la división de la iglesia, las murmuraciones de la iglesia, siempre va a ser por gente que no ora. ¿Sabía? Porque el diablo los considera presa fácil. Yo quiero decirte eso: el diablo considera presa fácil al que no ora. ¿Por qué? Porque quien no ora, haz de cuenta que es al capitán de otros tiempos que le arrebataban la brújula. Si le arrebataban la brújula, perdía la brújula, el capitán de un barco no tenía rumbo y fácilmente se perdía. El diablo sabe que si te quita el tiempo en la oración, vas a perder la brújula y no vas a saber cuál es la intención de Dios en tu vida y en tu corazón. Aleluya. Qué importante entonces es orar. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no va a dirigir a nadie que no ora. Hay muchos que pueden hacer muchas cosas por emoción, pero los resultados son los que cuentan. ¿Qué está pasando con lo que haces? ¿Qué está pasando donde te mueves? ¿Qué está pasando? Hay dirección de Dios. Es allí donde Dios no te va a sustituir nada. Tú pudieras, pero no hay de otra manera. Voy a la iglesia, pastor, sirvo, puedo barrer. Eso no sustituye la oración. Pastor, yo soy bueno para enseñar, puedo enseñar, sí, pero si no oras, no puedes sustituir nada la dirección en el propósito si no oramos. Así es que tenemos que levantarnos y continuar.